Buenas noches a todos. Estamos aquí para continuar con lo que es el estudio del libro de Florecillas. Por ahí alguien nos preguntaba qué significaba Florecillas. Florecillas es un libro recopilación, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, sobre la vida de San Francisco o de algunas de sus vivencias junto con sus apóstoles más cercanos. Y bueno, ya prácticamente estamos acabando este estudio. No es completo, no estamos leyendo completamente el libro de Florecillas de San Francisco de Asís, pero sí los capítulos que consideramos más relevantes. Nuevamente, para los que es por primera vez que nos están viendo, recordarles que este libro de Florecillas es esa recopilación y hay unos capítulos que consideramos interesantes. Se los vamos a leer y luego los vamos a comentar o vamos a intentar reflexionar sobre ellos, ya que pues contienen una gran enseñanza. Acuérdense que San Francisco de Asís, supuestamente él es una persona, no solamente es un santo, fue un iniciado y que pues recibió también los estigmas, ¿no? Y en este último capítulo que vamos a leer, ellos conocían de forma secreta lo que eran los misterios de la alquimia. Esto también resulta interesante, ¿no? El maestro Samael habla al respecto mencionando que Francisco, él trabajó también la alquimia en la cuarta dimensión con lo que se supone que es una Dakini. Por ahí lo menciona para aquellos que a veces tengan dudas o nos han preguntado, ¿no? Bien, entonces vamos a leer estos capítulos. También para los que no sabían, esto es un retiro que hace en varias ocasiones hemos hecho y que ahora lo hemos querido compartir con todos, ¿no? Entonces el capítulo número, creo que es el 54 o 55, y luego leeremos el 58. Este capítulo se titula Como un hermano llamado Juan de la Pena fue llamado por Dios a la orden cuando aún era un niño. Bien, dice este capítulo que a Juan de la Pena, cuando era un niño en la provincia de Marcas, antes de hacerse hermano, se le apareció en una noche un niño bellísimo que le llamó diciéndole: Juan, vete a San Esteban, donde están predicando uno de mis hermanos. Cree en lo que enseña y pon atención a sus palabras, porque yo soy quien lo ha enviado. Hecho esto, tendrás que hacer un largo viaje y después vendrás a estar conmigo, ¿no? Muchas de las vivencias que en este libro de Florecillas se mencionan hablan mucho de visiones, oraciones, es decir, que igual cuando nosotros dentro del estudio de la gnosis hablamos del mundo de los sueños, o cuando tenemos en una meditación una iluminación o una experiencia astral, de alguna manera ellos nos las transmiten de esta forma, ¿no? Dice que al punto, en este caso era Juan, cuando era pequeño, se levantó y sintió un cambio grande en su alma. Fue a San Esteban y encontró allí una gran muchedumbre de hombres y de mujeres que habían acudido a oír el sermón, en el que tenían que predicar un hermano de nombre Felipe, uno de los primeros llegados a la marca de Ancona. Todavía eran pocos los conventos fundados en las marcas. Subió al púlpito el hermano Felipe para predicar y lo hizo con gran unción, no con palabras de sabiduría humana, sino con la fuerza del Espíritu de Cristo, anunciando el reino de la vida eterna. Terminado el sermón, el niño se acercó al hermano Felipe y le dijo: Padre, si tuviera a bien recibirme en la orden, yo haría de buen grado penitencia y serviría a nuestro Señor Jesucristo.
El hermano Felipe, viendo y reconociendo en él una admirable inocencia y la pronta voluntad de servir a Dios, le dijo: ven a estar conmigo tal día a Recanati y yo haré que seas recibido. En aquel convento había de celebrarse el capítulo provincial. El niño que era muy candoroso pensó que era aquel el largo viaje que tenía que hacer. O sea, Jesús le había prometido un viaje, o en su iluminación le habían prometido un gran viaje. Y dice, pues esto es el mensaje que voy a recibir, ¿no? Porque le dice, vente aquí, ¿no? Ok. El niño, viendo que su esperanza no era realizada y oyendo decir al ministro en el capítulo que a todos los que quisieran ir a la provincia de Provenza con el mérito de la santa obediencia, él les daría de buen grado el permiso. Le vino el deseo de ir, pensando en su corazón que aquel sería el largo viaje que había de hacer antes de ir al paraíso. Pero tenía vergüenza de decirlo. Finalmente se confió al hermano Felipe, que lo había hecho recibir en la orden, y le rogó encarecidamente que le procurase aquella gracia de ir destinado a la provincia de Provenza. El hermano Felipe, viendo su candor y su santa intención, le consiguió aquel permiso. Así pues, el hermano Juan se dispuso con gran gozo a ir a donde él, por seguro que al final aquel viaje iría al paraíso. Aquí todo es como que se le va dando, ¿no? El hermano Juan, que desde pequeño recibe esa iluminación, dice, bueno, pues me dicen que vaya a tal lugar, él va a recibir el mensaje, vamos a decir, de Dios, o el mensaje de Cristo. Pues ahí será el viaje, y su sorpresa es que llega a este lugar y todavía le dicen que tiene que ir a otro lugar. Dice, bueno, entonces ese otro va a ser mi viaje, ¿no? Y en eso van pasando los años y él va pasando sus aprendizajes, ¿no? Pero plugo a Dios que permaneciera en dicha provincia 25 años, siempre en esa espera y en ese deseo, viviendo con gran honestidad, santidad y ejemplaridad, creciendo sin cesar en virtud y en gracia de Dios y ante el pueblo. Era sumamente amado por los hermanos y los seglares. Hallándose un día el hermano Juan en devota oración, el hermano Juan es el niño que recibió el mensaje, llorando y lamentándose de que no se cumplía su deseo, acuérdense del viaje que le había prometido Dios, y de que se prolongaba demasiado su peregrinación en esta vida, se le apareció Cristo bendito. A su vista quedó como derretida su alma y Cristo le dijo, Hijo mío, hermano Juan, pídeme lo que quieras. Señor, respondió él, yo no sé pedir otra cosa sino a ti, porque no deseo ninguna otra cosa. Pero lo que pido es que me perdones todos mis pecados y me concedas la gracia de verte otra vez cuando me halle en mayor necesidad. Ha sido escuchado tu petición, le dijo Cristo. Esto es interesante. Hay que entender que este tipo de relatos está escrito en un término, vamos a decir, cristiano de aquel tiempo, pero realmente eran iniciados, almas que tenían sus procesos de iluminación, ¿no? Que hoy en día para nosotros esto pues no lo llegamos a comprender o creemos que fueron simples alucinaciones, por último, pero hay que entender que esos misterios, el misterio del Cristo o del cristocentrismo radica en nuestro propio, como es la gnosis, en nuestra propia búsqueda interior, ¿no? Entonces estos monjes en su búsqueda interior se conectaban con su propio Cristo interno, al mismo tiempo que se conectaban con el mismo Jesús, el Maestro Jesús el Cristo, el famoso Yeshua ben Pandira, aquel que estuviera en Jerusalén hace 2015 años predicando las enseñanzas, ¿no? Pero hay que entender que este proceso que él llevaba era su propio Cristo interno, ¿no?
y esa es la purificación del alma, ¿no? Porque estamos todos de alguna manera llamados no a crear en esos términos nada más de ser buenas personas, ¿no? Sino vamos a entender como un proceso de purificación del alma, ¿no? Venimos a tomar una experiencia, venimos a aprender y a encontrar a nuestro propio Salvador particular, ¿no? Por ahí luego, ahora que nos estamos preparando para lo que va a ser el próximo retiro para el mes de agosto sobre los textos apócrifos y los textos gnósticos. Hay un evangelio, el evangelio de Jaime, muy interesante, que habla justamente Jesús a sus discípulos, que les dice: ustedes se tienen que salvar a ustedes mismos. Quizás esto a veces hasta contradictorio, porque muchas veces se nos ha dicho que Jesús vino a lavar los pecados del mundo y que gracias a su llegada todos estamos ya perdonados. Y no hemos comprendido que eso es una simbología. Él viene a salvarnos desde adentro. Sería absurdo pensar que porque Él ya se crucifica, pues todos ya estamos salvados. Él nos enseña el camino de cómo nosotros tenemos que ser purificados. Y en este evangelio de Jaime es interesante porque se menciona cómo Jesús les dice a sus discípulos: ustedes tienen que hacer lo que yo hice. Inclusive me tienen que sobrepasar a mí. Eso es muy interesante. ¿Qué significa? Que estamos muy acostumbrados hoy en día a seguir a alguien porque así nos sentimos salvados, o porque pertenecemos a una religión. No importa el credo que sea, todas son hermosas y respetables joyas, como dice el Buda, de ese collar que él tiene, que son perlas, gemas preciosas, y cada religión es una gema preciosa. No hay una religión única, una buena y una mala, todas contienen una gran sabiduría, una gran enseñanza. Pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que por ser que si de tal o cual creencia, incluso porque creemos que somos gnósticos, ya vamos a ser salvados. No, mis queridos amigos. El conocimiento y la salvación viene de adentro, de cada uno, y uno tiene que hacer su trabajo. Mismo Jesús se lo decía a sus discípulos, dicen: ustedes imiten mi obra, pero porque yo esté con ustedes no se van a salvar. Entonces quizás todo esto ha causado hoy en día mucha confusión también. Esto es interesante mencionarlo porque que si la sangre de Cristo, que si los descendientes de Jesús, que si pertenecen a los merovingios, que acá, que acuya, que sangre de acá, que yo pertenezco a tal grupo, que yo estoy con los maestros ascendidos, que yo estoy en el grupo de los buenos, que tú estás en el grupo de los malos. Miren, uno podría estar, hasta dicen, en el infierno, pero si está con Cristo, su Cristo interno, podría estar salvado. Vamos a hablarlo así. ¿Acaso pues no han habido muchos grandes maestros que han bajado a los infiernos a salvar almas? Entonces, no se trata de estar con unos y con otros. Aprendamos de los grandes, vamos a decirlo así. Eso es maravilloso. Estemos en nuestras creencias para tener un aprendizaje, una responsabilidad, un desarrollo. Es extraordinario. Pero al final el camino lo recorremos nosotros, nadie más que nosotros. Por eso en estos relatos, este relato es muy hermoso, porque es la historia de un monje que, como vamos a ir viendo, es el relato del transcurso de su vida, de su proceso de salvación, en el sentido no porque estamos condenados, aunque en cierta manera podríamos decir que al vivir con nuestros propios defectos, el defecto nos tiene en cierto grado de condenación o de maldición inclusive por todo lo que nos hace sufrir. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es restaurar nuestra condición natural que tendríamos que tener de felicidad,
de bondad, de honestidad, que hoy en día cada vez eso lo vemos menos. Y eso se llama un proceso de sanación del alma, ¿no? O de purificación. Y no lo interpretemos de ninguna otra manera. O sea, nos tenemos que reconquistar, tenemos que dejar de ser quizás muchas cosas que somos pero que no somos, muchos defectos que tenemos y que hemos olvidado nuestra naturaleza natural de ser. Nos hemos perdido, vamos a decirlo así, como el hijo pródigo, ¿no? Que se relata también en los textos sagrados. Nos hemos perdido en el camino y que nuevamente tenemos que reencontrar nuestra propia naturaleza, ¿no? Lo que realmente somos, no lo que nos han dicho que seamos, no lo que a través del mundo, de las circunstancias sociales, familiares, el colegio, nos hemos como esponjas absorbido cosas que no son nuestras, modismos, modas, que al final lo único que nos han hecho es ser muy artificiales y realmente en muchos de los casos nos hemos vuelto hasta muy falsos, hipócritas, ¿no? Entonces hay que reconquistarnos, ¿no? Este mensaje y el mensaje de un San Francisco es la humildad, es volver a ser lo que somos, simples, sencillos, honestos. Y claro, en ese proceso hay mucho que tenemos que a veces pasar, porque no es fácil cuando cometemos muchos de nuestros errores. Hay que también asumirlos, comprenderlos, pedir perdón y también perdonarnos a nosotros, porque muchas veces no nos superamos porque vivimos con las culpas. Nosotros en la Gnosis tenemos que aprender a dejar de vivir con culpas, pero no significa que nos volvamos en unos sinvergüenzas, sino hay que asumir nuestros hechos, como vamos a ir viendo aquí en esta historia muy interesante, ¿no? Claro, cuando ya recibe este segundo mensaje del Cristo, dice, y que desaparece, dice que el hermano Juan quedó muy consolado y confortado, y dice, cuando por fin, habiendo oído a los hermanos de las Marcas la fama de su santidad, insistieron tanto ante el general, que éste le mandó la obediencia de volver a Marcas, o sea, que regresara de donde había venido. Recibió esta obediencia, se puso gozosamente en camino, pensando que al término de este viaje había de ir al cielo. Él siempre lo mandaban a un lado, lo mandaban al otro, y dice, ahora sí ya me toca ir al cielo, ¿no? O sea, como diciendo, es lo que me prometió Dios, ¿no? Según la promesa de Cristo. Pero, vuelto a la provincia de las Marcas, vivió en ella otros 30 años. Imagínense ustedes, ¿no? Sin ser reconocido por ninguno de sus parientes, y cada día esperaba que la misericordia de Dios le cumpliese la promesa. En este tiempo desempeñó varias veces el oficio de guardián con gran discreción, y Dios realizó por medio de él muchos milagros. Entre los demás dones recibidos de Dios tuvo el don de profecía. En cierta ocasión, estando él fuera del convento, un novicio suyo fue combatido por el demonio y tentado con tal fuerza que cedió a la tentación y tomó la determinación de dejar la orden, no bien estuviera de vuelta el hermano Juan. Conociendo el hermano Juan por espíritu de profecía esta decisión, volvió enseguida a casa, llamó al novicio y le dijo que quería que se confesara. Pero antes de la confesión se refirió puntualmente a la tentación tal como Dios la había revelado, y terminó diciéndole: Hijo, por haberme esperado y no haber querido marcharte sin mi bendición, Dios te ha concedido la gracia de que nunca saldrás de esta orden, sino que morirás en ella con la ayuda de la divina gracia. Entonces aquel novicio fue confirmado de su buena voluntad, permaneció en la orden y llegó a ser un santo religioso. Todas estas cuestas me las refirió mi hermano Ugolino, el mismo hermano Juan. Este hermano Juan era hombre de espíritu alegre y sereno, hablaba raramente y poseía el don de la oración y devoción. Después de los matines no volvía nunca a la celda
sino que continuaba en la iglesia haciendo oración hasta el amanecer. Estando una noche así en oración, después de los matines, se le apareció el ángel de Dios y le dijo: hermano Juan, ha llegado el término del viaje que tanto tiempo has esperado. Así pues, te comunico que de parte de Dios te puedes pedir la gracia que desees. Y te comunico además que tienes en tu mano elegir un día de purgatorio o 7 días de padecimiento en este mundo. Eligió el hermano Juan 7 días de penas en este mundo y enseguida cayó enfermo de diversas dolencias. Le sobrevino una violenta fiebre, el mal de gota en las manos y los pies, dolores de costado y muchos otros males. Pero lo que más le atormentaba era el ver siempre un demonio delante de él con una hoja grande de papel en la mano, donde estaban escritos todos los pecados que había cometido o pensado, y le decía: por causa de estos pecados cometidos por ti de pensamiento, palabra y obra, estás condenado al profundo infierno. Y él no se acordaba de haber hecho jamás ningún bien, ni de estar en la orden, ni de que hubiera estado nunca en ella, sino que le dominaba la idea de estar condenado, como el demonio se lo decía. Por eso, cuando alguien le preguntaba ¿cómo estás?, respondía: mal, porque estoy condenado. Viendo esto, los hermanos hicieron llamar a su hermano muy viejo llamado Mateo, que era un santo hombre muy amigo del hermano Juan. Llegó el hermano Mateo, el día 7 de la tribulación del hermano Juan, le saludó y le preguntó cómo estaba. Él respondió que mal, porque estaba condenado. Entonces él le dijo el hermano Mateo: ¿no te acuerdas que te has confesado conmigo muchas veces y yo te he absuelto íntegramente de tus pecados? ¿No tienes presente que has servido a Dios tantos años en esta orden? Por otra parte, ¿has olvidado acaso de la misericordia de Dios? Sobrepuja todos los pecados del mundo y que Cristo bendito, nuestro Salvador, ha pagado para rescatarnos precio infinito. Ten confianza, porque no hay duda que estás salvado. A estas palabras puestas, que se había cumplido el tiempo de su purificación, desapareció la tentación y sobrevino la consolación, y lleno de gozo dijo a su hermano Juan, al hermano Mateo: estás fatigado y ya es tarde, te ruego vayas a reposar. El hermano Mateo no quería dejarlo, pero al final, ante su insistencia, se despidió de él y se fue a descansar, quedando solo el hermano Juan con el hermano que le cuidaba. En esto vio llegar a Cristo bendito en medio de grandísimo resplandor de su suavísima fragancia, cumpliendo la promesa que le había hecho de aparecerse otra vez cuando él se hallaba en mayor necesidad, y lo curó totalmente de toda enfermedad. Entonces el hermano Juan, juntando las manos, le dio gracias por haber dado fin tan felizmente al largo viaje de la presente vida miserable, encomendó y entregó su alma en las manos de Cristo y pasó de esta vida mortal a la vida eterna con Cristo bendito, a quien por tanto tiempo había deseado y esperado. El hermano Juan está sepultado en el convento de Pena San Giovanni. Bueno, esta es la historia, ¿no? Muy bonita, en el que pues quizás es como una reflexión. Muchas veces nosotros queremos las cosas rápidas, ¿no? Y es la vida, la iniciación es nuestra vida, así está escrito, ¿no? Incluso hay personas que dicen: bueno, yo ya quiero resolver mis problemas, pero a veces nos hemos preguntado: ¿hemos pagado el precio? Es que yo ya quiero que ya me vaya bien, mi economía siempre es muy mala, no gano dinero, siempre pierdo mis trabajos o no tengo para el diario vivir, siempre ando con muchas dificultades. Bueno, y ya has pagado el precio. Ese es el viaje que en esta historia nos están relatando, en el que cada pena, cada dificultad es una gran oportunidad que se nos proporciona para superarnos,
para purgarnos, para cambiar, quizás, o recuperar ese estado natural, como decíamos hace un momento, del alma, de la conciencia, libre de tantos condicionamientos, libre de tantos problemas, complicaciones. El mundo hoy se ha vuelto demasiado complicado para nosotros. El mundo social se ha vuelto demasiado exigente y hemos perdido esa naturalidad, esa forma, podríamos decir, normal de ser de cada uno, y las formas, las apariencias, cada vez nos van enredando en mayores conflictos entre nosotros, los semejantes, y esto es como un círculo vicioso, es como el mundo de la personalidad, donde yo tengo que aparentar que tengo, pero no lo tengo, y entonces miento, robo, engaños, presiono a unos para tener ese estatus. No importa si tengo que mentir, no importa si tengo que engañar, lo importante es que yo ante los demás dé esa apariencia, ¿no? O tenga una economía para demostrar ante los demás ese estatus social que a veces dices, ¿y para qué? Si pierdes tu felicidad, si ya no eres tú, si ya no puedes disfrutar de estar con tus familiares o a veces seres queridos, divorcios tras divorcios, infinidad de conflictos con enemigos acá y acullá, pero eso sí, a lo mejor con una muy buena posición o con un buen billete en la cartera, ¿no? ¿Y de qué nos sirve, no? El día que dejo de tener ese buen billete, ese buen dinero, luego dicen, ¿y dónde quedaron tus amigos? ¿Dónde quedaron todas las personas que te acompañaban? Y ahí te das cuenta también de ese mundo falso que hoy en día vivimos, y que pues no quiero decir que todo sea malo en la vida, pero no todo es bueno como creemos a veces que es. Y en todo esto que hay como una mezcla entre lo bueno y lo malo, nosotros tenemos que saber navegar, tenemos que saber entender que nuestro transitar, como Juan, ¿no?, tiene en esta experiencia desde pequeño, que se le aparece Dios, se le aparece Cristo y le dice, tengo un gran viaje en el que vas a venir conmigo, ¿no? Y ese viaje resultó ser toda su vida, todas las cosas que él hizo. Es decir, que todas nuestras cosas que hacemos en la vida nos puede acercar o alejar a nuestro destino final. Porque cuando no aprendemos la lección, tendremos que regresar nuevamente a volverla a aprender, más las consecuencias. Y si no lo volvemos a aprender, tendremos que regresar con más y más, vamos a decir, causas o el dolor que nosotros proferimos a otros, ahora nosotros lo tendremos luego que padecer hasta que aprendamos nuestra lección, hasta que podamos concluir nuestro viaje. Hay quienes concluyen su viaje en unas pocas existencias, hay quienes lo concluyen en muchas más, o hay quienes nunca lo pueden llegar a concluir y tienen que pasar por los procesos de la evolución y de la involución. Bueno, esta es la rueda del samsara, la que Buda nos hablará en su iluminación, la de los tristes destinos. Entonces no se trata, y esto es algo que tenemos que reflexionar, de crear un dogma ni un sentido de temor hacia la vida, ni hacia el conocimiento, ni hacia las religiones o filosofías, que estas mismas hayan querido manipular el conocimiento a través del temor y del miedo de que si no eres bueno te irás al infierno, etcétera, etcétera. No es tampoco el sentido. Aquí el sentido es el sentido como un franciscano de encontrarte con tu Cristo íntimo. El sentido es de que tú seas feliz, que tienes el derecho de ser feliz y que tienes el derecho de reconquistarte a ti mismo. Tienes el derecho de algún día también decir, Señor, estoy
vivo yo en ti y tú vives en mí. Pero para lograr ese estado de conciencia, ese estado de alma, voy a tener que trabajar. Y aquí también es muy interesante cómo él al final elige purgar todas sus penas o sus deudas en 7 días, simbólicamente, ¿no? Con grandes tribulaciones. Es decir, hay que enfrentarse. O sea, esto no se trata de que yo voy a ser buena persona, me olvido de mis errores. No, te tienes que enfrentar, como cuando cometemos un error, pues hay que enmendar nuestros errores. No se trata de que yo hice mal y ya, pues que otros lo paguen. No, yo voy a tener que dar la cara, enmendar el error, pagar el daño y decir, saldo mi deuda. Eso es el sentido de purgar nuestras deudas. Eso es el sentido de liberarnos de nuestro propio pasado o de nuestros propios pecados, como lo dirían los franciscanos. Repito, entiendo que hoy en día sobre esto se ha hecho una muy mala interpretación, o luego se ha hecho o se ha abusado de las religiones para crear o manipular a las personas y tenerlas bajo una creencia que, a diferencia de como el mismo Jesús enseñó, nos dicen, tú te salvas gracias a la institución, o tú te salvas gracias al líder de la institución. No importa ni las siglas ni el nombre de la religión, filosofía o institución que sea, ¿no? Cuando en realidad Jesús nos viene a decir, tú te tienes que salvar a ti, porque Cristo vive en ti. Yo te enseño el camino que yo recorrí, pero tú tendrás también que cargar tu cruz, sufrir también los latigazos, sufrir también el desprecio, y también tendrás que ser crucificado, y algún día también tendrás que resucitar. Quizás no en el aspecto literal, pero sí resucitar en tu alma, en tu ser. Renacer. Necesitamos todos volver a nacer, necesitamos todos reconquistarnos a nosotros mismos. Vivimos una época en el que pues se ha perdido el sentido de lo que es realmente por el cual estamos en esta existencia. El mundo material nos tiene la mente envuelta en 1000 distracciones y nos perdemos en ellas, ¿no? Bien, vamos a ver si nos da tiempo a leer el último capítulo, que también es muy interesante. Lo vamos a intentar de forma rápida poder leer para que... Dicen cómo el hermano Jacobo de Masa vio bajo la forma de un árbol a todos los hermanos menores del mundo. ¿Se pudiéramos ver si hay alguna pregunta en internet, por favor? Como ahorita no está Marisa, aquí está en otra clase, entonces aquí pedimos el favor que si tienen alguna pregunta respecto a lo que se está aquí leyendo, no hay preguntas, ¿no? Más abajo. Bueno, dice, soy de Chile, parece que es más lenta la transmisión. Bueno, sí, no sé si en Chile se vea diferente por el... Pregunta sobre la imagen. Llevo 4 meses en los estudios de la gnosis. ¿Qué significa el título Florecillas? Ah, Florecillas, ya está, ¿no? No hay preguntas. Bueno, vamos a seguir. Dice que el hermano Jacobo de Masa, a quien Dios abrió la puerta de sus secretos y dio a perfección la ciencia y la inteligencia de la divina escritura y de otros que están por venir, fue de tanta santidad que los hermanos Gil de Asís y Marcos de Montino, etcétera, etcétera, dieron a conocer su gran gracia que tenía. Voy a resumir aquí, entonces, parece ser que este hermano, el hermano Jacob, recibió la iluminación de Dios y le fue revelado de lo que iba a suceder o de lo que sucedió en la orden, porque preguntaban qué iba a suceder con la orden franciscana, ¿no? Y entonces él revela
revela a los hermanos lo que él vio. En esa revelación dice que aquí lo dice, sé de un hermano a quien Dios ha revelado todo lo que ha de suceder a nuestra orden, porque el hermano Jacobo de Masa me ha manifestado y dicho que después de haberle revelado a Dios muchas cosas sobre el estado de la iglesia militante, tuvo la visión de un árbol hermoso y grande y fuerte, cuyas raíces eran de oro, y sus frutos eran hombres, todos los hermanos menores. Sus ramas principales estaban distribuidas según el número de las provincias de la orden. En cada rama habían tantos hermanos cuanto había en provincia por ella representada. Entonces supo el número de todos los hermanos de la orden y de cada provincia, con sus nombres, edad y condición, y oficios, grados y dignidades, así como las gracias y las culpas de todos. Y vio el hermano Juan de Parma en la copa del tronco del árbol y en la copa de las ramas que rodeaban el tronco estaban los ministros de todas las provincias. Es una visión que se le representa como un árbol en la que ven que representa la orden, y dice que vio como Cristo se sentaba en un tronco grandioso de una blancura deslumbrante, y cómo llamaba a San Francisco y le daba un cáliz lleno de espíritu de vida y lo enviaba diciéndole: vete a visitar a tus hermanos y darles a beber este cáliz del espíritu de vida, porque el espíritu de Satanás se va a levantar contra ellos y los va a sacudir, y a muchos de ellos caerán y no volverán a levantarse. Esto es muy interesante porque le dan un cáliz. Todos sabemos el cáliz representa la transmutación de la energía sexual y cómo luego van a ser tentados. Aquí perfectamente nos damos cuenta que conocen los misterios de la alquimia, los misterios del sexo. Y Cristo dio a San Francisco 2 ángeles para acompañarles. Vino pues San Francisco y comenzó a dar de beber del cáliz de la vida a sus hermanos. Lo ofreció primero al hermano Juan, quien lo tomó en sus manos. Lo bebió todo en un sorbo, muy devotamente. Al punto se volvió todo luminoso como el sol. Después siguió San Francisco, dándole a beber a todos los demás. Y eran pocos los que lo recibían y lo bebían con el debido respeto y la debida devoción. Los que lo recibían con devoción y lo bebían todo al punto se volvían resplandecientes como el sol. Los que lo derramaban todo y no lo recibían con devoción se volvían negros y oscuros, deformes y horribles a la vista. A los que en parte los bebían y en parte lo derramaban, se volvían en parte luminosos y en parte tenebrosos, más o menos según la cantidad que habían bebido o derramado. Pero quien más resplandeciente aparecía era el hermano Juan, que había apurado más que ninguno el cáliz de vida, que le había hecho contemplar más profundamente el abismo de la infinita luz divina, en el cual habían conocido las adversidades y la tempestad que había de levantarse contra aquel árbol hasta sacudirlo y derribarlo con todas las ramas. Bueno, pues aquí ya nos están diciendo, creo que pues beber el cáliz es la transmutación. Aquellos que transmutan están llenos de luz. Aquellos que a veces transmutan y a veces no, van a tener parte de oscuridad y parte de luz. Es decir, acuérdense como decía el mismo Jesús, ser fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces aquellos tibios están igual que los fríos o peor. Igualmente aquellos que no trabajaron con los misterios del sexo, con los misterios de la alquimia, fracasaron en la orden franciscana, porque la orden franciscana de forma oculta conocía los misterios de la sexualidad, aunque algunos creyeron que eran templos solo de la castidad en ausencia de damas, ¿no? En secreto, algunos monjes, aquellos que conocían los misterios, trabajaron la alquimia. Por lo menos es lo que aquí nos hacen saber. Luego continúa, dice: por esto el hermano Juan dejó la copa del tronco en la que se hallaba y descendió debajo de todas las ramas.
fue a esconderse al pie del tronco del árbol y allí estaba la espera de lo que iba a suceder. Estaba a la espera de lo que iba a suceder. Y el hermano Buenaventura, que había bebido una parte del cáliz y había derramado otra parte, subió al mismo lugar de la rama en donde había bajado el hermano Juan. Estaba allí, las uñas de las manos se le volvieron uñas de hierro, agudas y tajantes como navajas de afeitar. Luego dejó el lugar a donde había subido y trataba de lanzarse lleno de ímpetu y furor contra el hermano Juan, con intención de hacerle daño. Al verse en peligro, el hermano Juan gritó con fuerza y se encomendó a Cristo, que estaba sentado en el tronco. Cristo, al oír el grito, llamó a San Francisco, le dio un pedernal cortante y le dijo: ve y con esta piedra córtale al hermano Buenaventura sus uñas con las que quiere arañar al hermano Juan para que no puedan hacerle daño. San Francisco fue e hizo con Cristo como Cristo le había ordenado. Después de esto sobrevino una tempestad de viento que sacudió el árbol con tanta violencia que los hermanos caían a tierra, siendo los primeros en caer aquellos que habían derramado todo el cáliz del espíritu de vida y eran llevados por los demonios a los lugares de tinieblas y tormentos. Pero el hermano Juan, junto con los que habían bebido todo el cáliz, fueron transportados por los ángeles a un lugar de vida, de luz eterna y de resplandores de bienaventuranza. El dicho hermano Jacobo, que presenciaba la visión y entendía y discernía particular y distintamente todo cuanto estaba viendo, con los nombres, condiciones y estados de cada uno con toda claridad. Aquella tempestad duró tanto que derribó el árbol y se lo llevó el viento. Pasada la tempestad, de la raíz de este árbol que era de oro brotó otro árbol, todo de oro, en el cual produjo hojas, flores y frutos de oro. De este árbol y de su expansión, de su profundidad, belleza y fragancia y virtud es mejor callar que hablar. Bueno, pues aquí está clarísimo, ¿no? Que aquel es interesante, ¿no? Podríamos decir muy interesante porque el hermano Buenaventura es aquel que había bebido, pero había derramado parte. Es decir, como podríamos decir un Hannes Musen, ¿no? Alguien que tiene un doble centro de gravedad. Y es lo que hoy en día vemos, son los que muchas veces se vuelven, pues cómo decirlo de una manera que no suene tan duro decirlo, pero sí, los que actualmente muchos de ellos dirigen instituciones religiosas, filosóficas, instituciones, etcétera, se han vuelto eso, ¿no? Eso que aquí pasó con la Orden de San Francisco. La Orden de San Francisco hoy en día todavía existe como una orden, etcétera, pero ya desapareció como tal. Aquí te lo está relatando básicamente, ¿no? Y quienes quisieron tomar la rienda, ¿no? Aquellos que realmente no habían hecho un trabajo real. Y cómo Dios, el mismo Cristo, le proporciona un pedernal, que el pedernal es de color negro, ¿no? Las uñas de metal, ¿no? Las uñas es la era de hierro que vimos, esta época del Kali Yuga. Es justamente esto que estamos viviendo. Y pues bueno, cuando uno trabaja en la fragua encendida de Vulcano, en la alquimia, tenemos que trabajar con la muerte de nuestros defectos. Si alguien transmuta las energías, la alquimia, y no muere en sus defectos, igualmente está bebiendo una parte de ese cáliz y derramando otra parte, porque al no morir no puede cristalizar la conciencia en nosotros, porque el ego y conciencia son incompatibles. Entonces ese fue el fracaso, pero lo interesante que de este relato es que de las raíces nace otro árbol que dice que mejor es callar. Acuérdense, uno es el árbol del bien y del mal y otro es el árbol de la vida. El árbol del bien y del mal es la transmutación, es del que comieran Adán y Eva, pero del que no pudieron comer es el árbol de la vida. El árbol de la vida es el misterio
o los misterios de la Cábala es el árbol de la transmutación, es obviamente los misterios de la alta iniciación. Como dicen, de este mejor callar, porque no estamos preparados todavía. Pero sí es interesante que de aquellos que sí se mantuvieron de esta orden franciscana, fieles a su ser, a su trabajo interno, florecieron después de las raíces de oro ese árbol de la vida. Es decir, crecieron o se fusionaron con su Cristo íntimo, en pocas palabras. Entonces, bueno, este relato nos hace primero darnos cuenta que efectivamente sí existió ese conocimiento alquímico del trabajo. Aquí está velado, definitivamente, y si hoy en día nosotros fuéramos a la orden actual franciscana y quisiéramos preguntarles, obviamente nos lo negarían, y quizás la interpretación que darían a estos textos sería muy posiblemente otra a la que nosotros les estamos ahora dando, ¿no? Pero sí ustedes sepan que todo el misterio de la creación radica en el misterio del nacimiento, que es la sexualidad. Hoy en día, desafortunadamente, la sexualidad está mal encaminada. Nosotros no hablamos de ausencia de sexualidad, ni hablamos tampoco de abuso de la sexualidad. Una sexualidad en el que es el alimento también de la pareja, del amor, la sexualidad como la parte más elevada del amor en una pareja, y que hoy en día pues no se ha entendido, incluso se ha pervertido, ¿no? Y cada vez más está a la juventud queriendo pervertir más de muchísimas formas, ¿no? Hombre y mujer formando una pareja, un matrimonio, es la cosa más hermosa, pero también es hoy en día muy difícil. Es un camino difícil. El matrimonio es un camino difícil, no lo vamos a negar, donde hay muchas disputas, diferencias, pero también hay muchas alegrías y muchas conquistas, ¿no? Y bueno, aquellos que son solteros también pueden trabajar en la transmutación mientras encuentran su pareja, o si no pueden todavía o no tienen la posibilidad de encontrar su pareja, la transmutación de solteros también nos une a nuestro Cristo íntimo. Es claro que el proceso va a ser más lento, pero de igual manera es un proceso también de purificación. Es un proceso en el que nosotros buscamos pues nunca derramar esa copa, al contrario, beber cada día de esa copa de la transmutación, del conocimiento, del trabajo sobre nosotros mismos, también de la renuncia, porque hay una renuncia a nuestro pasado, a nuestros apegos, a nuestra mala creación, y esa renuncia cuesta, ¿no? Cuesta, duele, pero al final vamos a decirlo que lograr esa unión nuevamente con nuestro Cristo íntimo es nuestro anhelo mayor de este viaje, como decíamos en el capítulo anterior. Es claro que muchos a lo mejor dicen, yo ya quiero tener poderes, facultades, yo ya quiero ver a Dios. Bueno, pues es que hay que recorrer el viaje, ¿no? Y esto es lo interesante, en el capítulo anterior, cuando recorremos ese viaje, él tuvo sus grandes ayudas, sus iluminaciones, vio a Cristo, vio a Dios. Hay que pedir nosotros en oración, pedir a nuestro Cristo íntimo, poderlo ver, a nuestro ser, a lo que le tengamos fe. Si uno le tiene más fe a la Virgen, pues a la Virgen. Si uno le tiene más fe a Jesús. Si uno tiene más fe a hablar de Buda, pues a Buda. A lo que uno le tenga más fe. Al final de cuentas, el ser, el íntimo dentro de nosotros, no tiene formas. Todos somos una gran familia, todos somos partes de ese gran ser. Y lo que buscamos
es como decía aquí en esta historia, todos somos como parte de ese gran árbol. Algún día, pues integrarnos a ese otro árbol de raíces de oro, ¿no? Porque en su momento, incluso en la gnosis también sucedió cuando el mismo maestro Samael desencarna, ese árbol es agitado, es movido, ¿no? ¿Sí? Sí. En caso de una separación de la pareja, ¿cuánto tiempo prudente es conveniente esperar? Quise decir separación o viudez. Miren, es difícil cuando nos hacen una pregunta así poderles responder sin conocer el caso, ¿no? ¿Cuándo es prudente cuando uno se separa volverse a casar? ¿Es lo que yo estoy entendiendo? Sí, de separación, no de separación. Bueno, más bien diríamos, habría que empezar a ver, pues que tendríamos que ver por qué nos hemos separado, ¿no? No tenemos una respuesta para esa pregunta sin conocer más sobre el tema, porque sería lanzar un concepto. Discúlpennos. Primero que nada, nosotros tenemos que entender que si algo no se dio, si hubo ya un divorcio por causas de fuerza mayor, bueno, pues habrá que tomar el tiempo que sea necesario, prudente, y entender que no se trata de buscar una pareja porque tengo que trabajar la alquimia, ¿no? Si busco mi pareja es porque estoy buscando a alguien también, aprender de mis errores, porque fácil en un matrimonio es decir es que fue la culpa del otro, y así de repente dentro de la misma gnosis, incluso profesores que dan la gnosis, dicen, no, es que ya voy por la tercera esposa, porque las anteriores no querían este conocimiento, bueno, entonces ¿para qué te casaste con ellas, no? O sea, hay el ego nos juega muchas malas pasadas, ¿no? Y a quienes otros dicen, es que a mí el maestro Samael me dijo que iba a tener muchas mujeres, y ya con eso se justifican sus 2, 3, 4 divorcios, ¿no? Repito, no estamos aquí condenando a nadie, pero sí hay que ser muy serios, mis queridos amigos, en este trabajo, ¿no? Repito, quien haya pasado por ese proceso sabemos que es muy duro. Hay que meditar mucho, pedir mucho a Dios el por qué a veces nos pasan las cosas. Si ya pasó, pues a seguir adelante, definitivamente buscar, si es que Dios no lo permite, una nueva oportunidad y no volver a cometer los mismos errores. Porque creo que todos nos merecemos siempre una oportunidad. ¿Quién de nosotros no dice que a lo mejor también en otras vidas no hemos podido cometer muchos y peores y graves errores en el que pues tenemos que aprender de nuestro pasado y de nuestras pasadas existencias también, ¿no? Entonces sobre esa pregunta no les puedo, discúlpenme sin conocer más, darles una respuesta, ¿no? Pero sí solo sugerirles que uno medite cuáles fueron las causas y definitivamente pues asumir lo que nos tocó a nosotros y seguir adelante y no derrotarnos, porque tampoco no estamos en este camino para vivir con culpas, ni tampoco estamos en este camino para ser sinvergüenzas, ¿no? Porque dices, pues como no hay que vivir con culpas, me hago esto, hago lo otro, total, que no. No, señores, hay que asumirlo porque todo tiene un precio, todo tiene que ser de alguna forma luego restituido. Entonces evitemos cometer más errores para evitar tener más deudas, no porque sea bueno o sea malo, sino por inteligencia simplemente, ¿no? No hay más dudas, preguntas. Bueno, entonces con este capítulo cerramos ya estas conferencias que habíamos dado sobre el libro de Florecillas de San Francisco de Asís. Y bueno, y continuaremos con otros temas posteriormente, y recordarles que para el mes de agosto estamos teniendo un retiro sobre justamente textos apócrifos y textos gnósticos. Muy interesante de esto que un poquito hemos mencionado el día de hoy. Hay cosas más profundas que nos gustaría luego abordar. Van a ser 4 días, 3 noches en el campo, en un lugar especial, retirados de la ciudad, retirados de todo ruido y de toda mitad de la naturaleza, al lado de un río, en el que esperamos poder tener
esa oportunidad. Ay, perdón. Bueno, entonces agradecemos a todos su asistencia, que pasen muy buenas noches. Entonces vamos a concluir hasta aquí la grabación del día de hoy. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, a ver, no sé qué quiera. ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Es relacionada al tema? Sí, disculpa Gabriel, no sé si recuerdas una conferencia que se dio tiempo atrás acerca del reino de Maekut y no se pudo subir. ¿Podrías decirnos qué pasó con ella? Bueno, ya vamos a buscar algunas conferencias que si por ahí se quedaron pendientes, a ver si se vuelven a dar o se resuben otra vez, porque yo creo que son siempre interesantes. Que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.